Nosotros seguimos con más de la información, más de las noticias. La pasada jornada sucedía un hecho que llamó la atención de varios en Santa Cruz, donde Gary Áñez y Jorge Tuto Quiroga se presentaban en un acto donde existió una frase muy polémica. Hablamos de este tema y para hablar del mismo quiero saludar ya a Vladimir Peña, quien es un hombre que conoce política en Santa Cruz, analista y nos acompaña a esta hora de la noche. Señor Peña, buenas noches y bienvenido. Paola Saavedra lo saluda desde los estudios de Televisión Universitaria. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias Paola a usted por la invitación, mi solidaridad con las dos señoritas afectadas por este accidente y espero que se puedan recuperar prontamente y especialmente Victoria, ¿no?, la que está más afectada. Muchísimas gracias, señor Peña, por estas palabras. Vamos de lleno en materia. La frase de Gary Áñez la pasada jornada, sin duda alguna, no fue una frase menor. Deja mucha tela que cortar en el análisis. Yo le pregunto, ¿cómo califica esta frase emitida por Gary Áñez? Muchos han dicho que actúa como un patrón señorial que busca entregar peones al decir te entrego mi pueblo a Tuto Quiroga. ¿Cómo califica usted esto? En términos políticos es una frase totalmente desafortunada, ¿no?, en medio de una campaña que retrata a Gary Áñez. Quienes conocemos a Gary Áñez conocemos bien su talante y esta es la forma de expresarse, ¿no?, impropia para una elección nacional, impropia en términos democráticos, pero de alguna manera es el reflejo del liderazgo, la forma como ha construido Gary Áñez su liderazgo. Él perdió la elección en Santa Cruz de la Sierra, la elección a la alcaldía, precisamente por una torpeza. En el último debate tuvo también una frase desafortunada que considero le hizo prácticamente perder el debate y perder la elección, dado que estaba muy ajustado. Pero al margen de aquello, de reflejar al personaje que la dijo, también le hace un flaco favor a la campaña de quien se está apoyando, en este caso es Tuto Quiroga, ¿no? Si bien Tuto ha sido muy ecuánime, se ha cuidado mucho en utilizar frases que puedan dañar su candidatura, esto creo que sí, por lo menos no ha conseguido el objetivo que era sumar, y en este caso ha dejado controversia y me extraña que no hayan salido a corregir rápidamente el error. Esto es lo peor. Cualquiera puede tener un desliz, un error, una frase desafortunada, pero en una campaña política hay que salir rápidamente a corregir el error, y eso creo que debe preocuparnos más también de la campaña de Tuto. Vladimir, en este sentido, Gary le entrega un pueblo a Jorge Tuto Quiroga, no le entrega un proyecto, no le entrega anhelos del departamento de Santa Cruz que deben recibir la atención debida de un candidato a la presidencia. Esto le debe doler a Santa Cruz porque se deja entrever que todavía hay un centralismo que quiere dominar cuando Santa Cruz fue el que luchó por las autonomías y hoy no se entrega un proyecto desde Santa Cruz. Además de eso, hay otros dos elementos, ¿no? El primero, quienes aspiran, como el proyecto del expresidente Quiroga, a sustituir al movimiento al socialismo, porque hay una necesidad de cambio político en el país, también deben demostrar proyectos democráticos, ¿no? No se puede aspirar a sustituir un proyecto caudillista, mesiánico, como el del movimiento al socialismo, con Evo Morales, hoy con Arce, por las mismas prácticas. Lo que ha demostrado Gary Áñez con esa frase es una aspiración mesiánica, hiperpersonalista, caudillista, y que obviamente ha sido muy reprochada aquí en Santa Cruz. Eso por una parte. Su debut, podríamos decir, de Gary Áñez en las ligas mayores, en la Liga Nacional, no ha sido nada auspicioso, ¿no? Ha sido un tiro en el pie. Pero también hay otro elemento, ¿no? Y por qué estas ansias de protagonismo grandilocuente. Porque Gary Áñez está mirando de reojo la campaña próxima, la campaña subnacional. Él tiene aspiraciones de ser alcalde, entonces por eso esto de mi pueblo, ¿no? Le entrego a mi pueblo, tratando de mostrar un liderazgo en Santa Cruz, estilo Rubén Costas o Percy Fernández, que está claro no lo tiene. Entonces
tiene también una aspiración personal, electoralista para la próxima elección. Como Tuto Quiroga está subiendo, por lo menos aquí en Santa Cruz se ha mostrado muy activo, diferentes agrupaciones, liderazgos le han dado su apoyo. Creo que a día de hoy en la oposición es el candidato que más está moviendo las sensaciones y las emociones de la ciudadanía, pero este gafe que ha tenido Gary Áñez obviamente dejan trastocado la consistencia del proyecto como tal. Tuto deberá ser más cuidadoso al momento de elegir a sus aliados y de que estos puedan tener este tipo de deslices, llamémoslo así, dentro de sus discursos, cuando él quiere posesionarse como el candidato de Santa Cruz también. Considero que Tuto está acá en Santa Cruz afincado porque el voto mayoritario anti-MAS está en Santa Cruz por el tamaño de población que tiene. No nos olvidemos, desde las elecciones judiciales, Santa Cruz es el principal distrito electoral del país, ha superado a La Paz. Entonces, y además de eso, tiene la trayectoria que tiene de resistencia al MAS. Entonces hay un voto anti-MAS, donde Tuto Quiroga, Samuel, Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, todos los que han formado ese bloque de unidad de partidos, organizaciones y líderes tradicionales quieren representarla. Entonces, el voto de resistencia al MAS, el voto anti-MAS, el voto opositor tradicional al MAS, básicamente está en Santa Cruz, en la región oriental, y el epicentro es Santa Cruz. Entonces, por eso Tuto está tratando de llegar a acuerdo con todos los liderazgos, así sean liderazgos muy contrapuestos o muy enfrentados, que seguramente eso va a dificultar su gestión de la alianza, pero hemos visto gente que ha estado muy enfrentada últimamente en Santa Cruz que están apoyando a Tuto Quiroga. Entonces considero que Tuto, más que representar a Santa Cruz como tal, quiere representar a esa oposición de resistencia, porque es el espacio ideológico donde él mejor se define. A llegar un candidato que, más allá de representar ese antimasismo, que es claramente uno de los objetivos de la población cruceña, pueda representar un proyecto país desde Santa Cruz que pueda conquistar al electorado más allá solamente del antimasismo? Ese considero que es el desafío central, ¿no? Hay hoy en el país un proyecto agotado. Creo que no hay que decir mucho más para entender que el ciclo del MAS se está acabando. Eso no quiere decir que vaya a desaparecer el MAS, pero ha perdido la mayoría. Hay una nueva mayoría en el país que quiere un cambio político, pero esa mayoría no es homogénea. Esa nueva mayoría no es homogénea. Entonces, esa nueva mayoría se nutre del antimasismo, de los que han votado siempre en contra del MAS, 35-40% de personas, pero también de desencantados del MAS y de gente nueva que llega a el proceso electoral como tal, los nuevos electores, ¿no? Entonces, el desafío es ampliar el discurso para llegar a más personas si es que se quiere hacer gobierno. Pero como hoy no hay organizaciones políticas, el sistema de partidos está prácticamente roto, no hay un líder alternativo hoy que tenga una preferencia considerable para decir este es el candidato que puede representar el cambio. Entonces hay una disputa en los tres bloques, ¿no? En la izquierda popular con un MAS roto, pero que todavía tiene un tercio del país. En el voto opositor tradicional, 3-4 candidatos. Considero que se está reduciendo eso básicamente a Tuto y Samuel. Las primarias de la oposición se van a definir entre ellos dos, si es que las hay definitivamente. Puede ser que tampoco se termine de concretar ese anhelo de unidad que hay en ese espacio político. Y al medio hay un espacio de desencantados, ¿no? De la gente que ya no quiere votar por el MAS, que mira todavía con desconfianza a la oposición, que los puentes son muy largos para transitar y que el enfado también, la desafección está creciendo, y ahí puede estar el desafío de encontrar el nuevo gobierno. Entonces, pero para llegar a hablarle a esos electores, cada uno tiene que afianzarse en su propio espacio político, y por eso hoy Tuto está afianzándose en el espacio de la oposición, del voto anti-MAS,
con un grave riesgo, que si seguís haciendo un discurso solamente para esos electores, ya después en la campaña propiamente puede ser más difícil hablarle a un espectro de electores mucho más amplio que el antimasismo. Está claro que ni el antimasismo ni la sola unidad te garantizan ganar la presidencia. El cambio político tiene que nutrirse, creo que, más allá del antimasismo todavía. Para cerrar la entrevista, por favor, señor Peña, durante muchos años se ha criticado el caudillismo de Evo Morales dentro del movimiento al socialismo. También es caudillista la oposición, generando candidatos en torno a una sola persona. Para cerrar ya, por favor. Hace unos días renunció a su aspiración de ser presidente el señor Carlos Mesa, ¿no? Creo, con sensatez política. Sin embargo, eso demuestra que en el campo de la oposición ningún proyecto político, entre comillas, ni liderazgo ha trascendido 5 años en las últimas 2 décadas. Desde Tuto el 2005, Manfred el 2009, Samuel el 2014, Mesa ahora el 2019-2020, ¿no? Entonces, eso creo que grafica la debilidad de la oposición, que es no tener una organización y un proyecto estable, sólido, que pueda generar certidumbre para el cambio político, y por eso el recambio en los opositores es mucho más frecuente. Entonces, entre otras cosas, se debe a estos males, ¿no? Caudillismo, mesianismo, personalismo, hiperpersonalismo, que no solamente se reducen al MAS, sino también en el campo de la oposición. Señor Peña, quiero agradecerle por estos minutos dedicados a Cartas sobre la Mesa en Televisión Universitaria, hablarle al país de este tema que sin duda alguna es muy importante y que ha generado muchas repercusiones. Muchísimas gracias, buenas noches, un placer conversar con usted. Muy buenas noches, muchas gracias a usted por la invitación. Vladimir Peña, con quien hablamos acerca de este tema que ha generado sin duda alguna mucha polémica en territorio nacional a partir de esa alianza.